A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es que una novela de hace más de 400 años sigue siendo una de las más leídas y famosas del mundo? Pues hoy vamos a desmenuzar, de una forma súper sencilla, la historia del soñador más grande de la literatura, el mismísimo ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y todo empieza con esta frase. En un lugar de la Mancha, miren, esta es probablemente la línea más famosa de toda la literatura en español. Pero es que Cervantes no solo estaba empezando una historia, ¿eh? Estaba iniciando una verdadera revolución que iba a poner el mundo de la ficción patas arriba. Ok, ¿cuál es nuestro plan? Sencillo. Vamos a seguir a Don Quijote en 5 grandes momentos. Primero, cómo se vuelve loco y se hace caballero. Luego, sus primeras y, caóticas aventuras. Después, esa amistad increíble con Sancho. El momento clave en que se da cuenta de que es famoso. Y claro, su final tan emotivo. ¿Listos? ¡Arranquemos! Muy bien, para poder entender al legendario Don Quijote primero que nada hay que conocer al hombre detrás del mito. Un tipo, digamos, bastante común y corriente. Les presento a Alonso Quijano, un hidalgo, un señor de campo de unos 50 años, con una vida bastante normal, hasta que se obsesionó. Se la pasaba leyendo y releyendo libros de caballerías, con tanta pero tanta pasión que, como dice el propio Cervantes, se le secó el cerebro. Y justo ahí, en ese momento, decidió que leer sobre héroes ya no era suficiente. No, él iba a ser uno. Y así nació Don Quijote de la Mancha. Pero claro, ¿qué pensaba la gente a su alrededor? Su ama de llaves, por ejemplo, lo tenía clarísimo. Para ella, la culpa era de estos malditos libros de caballerías. Y aquí Cervantes nos pone sobre la mesa el gran conflicto desde el minuto 1, el choque brutal entre la fantasía de Don Quijote y la pura y dura realidad. Ok, ahora sí, vamos a la acción. Porque es aquí donde la imaginación de Don Quijote se estrella, y se estrella con todo contra el mundo real. Y bueno, con esto llegamos a la aventura, la más famosa de todas. Miren nomás cómo la describe el propio Cervantes en el título del capítulo, una espantable y jamás imaginada aventura. O sea, el mismo autor ya nos está diciendo, prepárense, porque lo que van a ver es una locura total. Y ahí, a su lado, está su pobre escudero, Sancho Panza, tratando de ser la voz de la razón. Él sí ve lo que hay, y le grita casi desesperado, pero mire bien lo que hace, que no son más que molinos de viento. Pero nada, para Don Quijote, la realidad es, pues, un pequeño detalle sin importancia. Y aquí viene lo más increíble de todo. Aún después de que las aspas lo tiran al suelo, Don Quijote no cambia de opinión. Para él, no es que se haya equivocado, para nada. Lo que pasó, según él, fue que su archienemigo, un hechicero llamado Frestón, convirtió a los gigantes en molinos justo en el último segundo. ¿Para qué? Pues para quitarle la gloria de haberlos vencido. O sea, su locura es esa prueba de balas. A ver, ya vimos que Sancho es la voz de la razón. Pero entonces, ¿qué mantiene juntos a dos tipos tan pero tan diferentes? Vamos a meternos de lleno en la dinámica de esta pareja legendaria. Todo empieza con una promesa increíble. Don Quijote convence a Sancho Panza, que es un campesino muy sencillo, de que sea su escudero. ¿Y qué le ofrece a cambio? Algo que Sancho jamás en su vida había escuchado: hacerlo gobernador de una isla, una ínsula, como le dice él. Y esta promesa, que es tan loca como los gigantes molinos, es lo que une sus caminos. Y aquí, en este contraste, está el verdadero corazón de la novela. Por un lado, tenemos al soñador, a Don Quijote, convencido de que hacer bien a villanos es echar agua en la mar. Y por el otro, al realista, a Sancho, que sabe perfectamente que la vida de un caballero aventurero es así. Un día te apalean y al otro, con suerte, eres emperador. Ese choque constante entre el ideal y la realidad es lo que hace que la historia sea tan genial y tan divertida. Pero la cosa no se queda ahí ni de cerca. En la segunda parte del libro, Cervantes hace algo que fue totalmente revolucionario. Rompe la famosa cuarta pared de una forma que de verdad cambió la literatura para siempre. Y la pregunta que Cervantes nos lanza es buenísima. ¿Qué pasa cuando los personajes de un libro se enteran de que son personajes de un libro? Piénselo un segundo. Es que es un momento alucinante. En la segunda parte de la novela, que salió 10 años después de la primera, Don Quijote y Sancho de repente se enteran de que son famosos, famosísimos, porque alguien publicó un libro sobre sus aventuras. De un día para otro, la gente que se encuentran en el camino ya los conoce, ya los ha leído, se convierten en celebridades y ahora tienen que lidiar con su propia fama.
El momento clave es cuando un personaje, el bachiller Sansón Carrasco, se les acerca y les suelta la bomba. Andaba ya en libros la historia de vuestra merced. ¿Se imaginan la cara que pusieron? Es que esto es, sin duda, uno de los primeros y más geniales ejemplos de lo que hoy llamamos metaficción en toda la historia. Y bueno, con toda esa fama también empieza a llegar el final del camino. Vamos a entrar ahora en el último acto, el momento en que el viaje de nuestro caballero andante llega a su fin. Y es un final, la verdad, muy conmovedor. Todo termina con un duelo en una playa de Barcelona. Don Quijote es vencido por un tal Caballero de la Blanca Luna. Pero, y aquí viene el giro de la historia, este caballero no es otro que su amigo Sansón Carrasco, que va disfrazado. Es un plan muy astuto, usa las propias reglas de los caballeros andantes para obligar a su amigo a parar. Y la condición de la derrota es simple, pero para Don Quijote es absolutamente devastadora. Tiene que dejar de ser un caballero andante y volver a su pueblo por un año. Ese castigo, ese exilio de su mundo de fantasía, es lo que finalmente lo va a traer de vuelta a la realidad. Ya de vuelta en su casa, Don Quijote cae enfermo. Y ahí, en su lecho de muerte, pasa algo increíble. La locura se va. Simplemente se desvanece. Vuelve a ser Alonso Quijano, el bueno, y con una claridad total le pide perdón a su amigo Sancho, reniega de todos esos libros que lo volvieron loco y muere en paz. Recupera la razón justo al final. Es un cierre agridulce, pero increíblemente humano. Y todo esto nos deja con una última pregunta, ¿no? Después de más de 400 años, ¿por qué nos sigue fascinando tanto la historia de este loco y su escudero? Quizá, solo quizá, es porque en el fondo todos tenemos algo de los dos. Un poquito de ese soñador idealista de Quijote y también un poquito de ese realista con los pies en la tierra, de Sancho.